En Radio Guatapurí hablan los ministros. A esta hora de la mañana vamos a darle la cordial bienvenida a Antonio Sanguino, el ministro del Trabajo de nuestro país, para hablar de las propuestas que ya se han presentado para el aumento del salario mínimo en el año 2026. Ministro, bienvenido a la tribuna del Cesar. Buenos días. Muy bien, ministro. Conversemos sobre las propuestas que ya se han presentado para la discusión del salario mínimo a partir de este momento que regiría en 2026. Bueno, en el día de ayer estuvimos sesionando de nuevo en la Comisión de Concertación por espacio de 6 horas y media, y al final de la jornada pudimos conocer las propuestas tanto de los trabajadores como de los empresarios. Los trabajadores han sustentado una propuesta de incremento del salario mínimo en un 16%, mientras que los empresarios presentaron sus propuestas y argumentaron un incremento del 7.21% a partir del próximo 1 de enero del 2026. Esas dos propuestas seguirán su discusión en la comisión el próximo jueves. Estamos citados a partir de las 8 de la mañana para continuar con la discusión, y allí en esa sesión o en la siguiente el gobierno presentará probablemente sus fórmulas de aproximación de estas dos propuestas para encontrar, ojalá, un consenso o un acuerdo que permita de común acuerdo entregarle al país una propuesta de incremento que sea respaldada o que interprete a los trabajadores y a los empresarios. Ministro, precisamente entre esas dos cifras, el 16% que dicen los sindicalistas, los trabajadores, y la cifra, el porcentaje que pretenden los empresarios, el gobierno, ¿dónde se puede ubicar ahí entre esas dos cifras? Entre esas dos cifras, precisamente. Nosotros estamos desde hace ya varias semanas construyendo distintos escenarios, y lo estamos haciendo con arreglo a los datos que nos van entregando nuestras fuentes para una toma de decisiones de esta naturaleza. Tanto los datos que provienen del DANE como los datos que provienen del Ministerio de Hacienda, del Departamento Nacional de Planeación. Y ayer tuvimos conocimiento de los datos que entregó a la Comisión el Banco de la República. Con esas informaciones, más las informaciones que nos provee la Organización Internacional del Trabajo, sus propuestas y sus escenarios, el gobierno nacional ha venido construyendo distintos escenarios que vamos a poner en consideración de la comisión cuando las circunstancias o cuando el momento así lo indique. Ministro, con respecto a la inflación esperada en el año 2026, un sector pues considera que definitivamente se ha demostrado que no afecta el aumento del salario mínimo del sector de los trabajadores, pero los empresarios consideran que después de los 6 puntos en adelante ya es un aumento generoso. ¿Usted qué opina? ¿Cómo dices? Los trabajadores lo que han dicho es que se ha demostrado a lo largo de los años que el aumento del salario mínimo de manera generosa para los trabajadores no impacta en la inflación, no genera desempleo, pero los trabajadores, representados por FENALCO, por ejemplo, que no se sentó a negociar, dicen que después de 6 puntos ya es muy generoso para lo que viene el próximo año. No, es que el señor Cabal, que es el vocero de los comerciantes, ¿no? Un mal vocero de los comerciantes, porque quienes más se benefician con el incremento del salario mínimo son los tenderos de los barrios de las ciudades del país, entre esas las ciudades de Valledupar, porque un incremento del poder adquisitivo de los trabajadores que ganan hasta un salario mínimo significa inmediatamente un aumento del consumo o una mejoría en el consumo en esas tiendas de barrio que es a donde acuden estos trabajadores. Pero en todo caso lo que demuestran las cifras es todo lo contrario. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha incrementado el salario mínimo nominalmente en un 37.6%. Y las cifras, incluso el propio Banco de la República se mostró
sorprendido por el comportamiento positivo de los indicadores económicos. Las cifras lo que están indicando es que hoy estamos en un desempleo que está por debajo, o mejor, una cifra de desempleo que es la más baja de todo este siglo, el 8.2%. Los empleos que se han venido generando, en su mayoría, en un alto porcentaje, son empleos formales. Se siguen generando empleos informales, pero lo cierto es que están creciendo mucho más los empleos formales. Pero además, el crecimiento económico está en el último trimestre en el 3.6%. Acumuladamente este año estamos cerrando el crecimiento económico en un 2.7%, por encima de las economías de América Latina y muchas economías de Asia. Y la inflación se sigue manteniendo en un 5.2%. Es decir, que a mejores ingresos de los trabajadores, más crecimiento económico y nuevos y mejores empleos es lo que nos indican las cifras. Ministro, ¿qué medidas complementarias se están evaluando para que el alza del mínimo no afecte negativamente tanto a las pequeñas como a las medianas empresas? Bueno, ese es un asunto que va a estar en la mesa de discusiones, pero el gobierno nacional viene adelantando un paquete de iniciativas que buscan precisamente disminuir otros costos distintos a los costos laborales en las pequeñas y medianas unidades productivas. Incluso los datos que tenemos es que están creciendo, fueron los datos que nos entregó el Ministerio de Comercio ayer, están creciendo, en el último año han venido creciendo las pequeñas unidades productivas. Así que seguiremos haciendo esfuerzos, por supuesto, para que variables como el costo de los servicios públicos, el costo de la formalización empresarial, que son costos que golpean a estas pequeñas unidades productivas, puedan ser neutralizadas. Finalmente... Me da pena con ustedes, sí, pero ya debo atender otros compromisos con otros medios con los cuales ya me había comprometido. Claro que sí, ministro. Muchísimas gracias. Sí, nos había comentado. Muy amable, ministro Antonio Sanguino. Muy amables, buen día para todas y todos ustedes. Muy bien, son las 6 de la mañana, 26 minutos, y nos había comentado que tenía una serie de dificultades para poder cumplir esta cita, pero aquí conversamos con él de manera muy breve sobre lo que viene para el salario mínimo 2026, Roger. Y lo que dijo, está en el medio de esas dos cifras, ¿no? Si 16, ¿y cuánto es el de los trabajadores? 7 punto algo, pero ya le digo, 7.21% es lo que plantean los empresarios, 16% las centrales, los trabajadores. Ubíquese en la mitad. Sí, pero buena pregunta que usted le hace, Roger, porque el ministro dice, bueno, pues en el medio de los dos, pero ojo, en el medio tirando para dónde, porque es que no es lo mismo acercarse al 16 que acercarse al 7. Si usted dice, me acerco al 8, pues es muy cerca de las propuestas de los empresarios, pero si dice 14%, que no se ha visto todavía, recordemos que el año pasado fue de 9.24%, si mal no recuerdo. Entonces, yo creo que ese porcentaje o esa visión que tiene el gobierno es supremamente clave para entender cómo va a quedar el próximo año. Recordemos, estamos hablando de lo que el gobierno presentará en la mesa de concertación de la política laboral y el próximo 11 de diciembre, mañana. La comisión retomará el debate mañana. Entonces, estamos atentos a ver cómo se desarrolla ese debate para contarles a ustedes, apreciados oyentes, que están muy pendientes de cuánto será el salario mínimo en el año 2026, importantísimo tema. Y también la proyección de la inflación, lo que llaman la inflación esperada, la inflación causada y otros aspectos que son muy importantes para que esta discusión pueda dar como resultado unas cifras aterrizadas que no perjudiquen a los empresarios, pero que tampoco perjudiquen a los trabajadores. Las 6 de la mañana, 28 minutos en Colombia. Lo que dice Guatapurí, todo el mundo lo cree.